Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül acuden a terapia de pareja. Burak habla por primera vez tras la sesión y confiesa que está redescubriéndose. Una frase breve, pero cargada de emociones, ha bastado para que miles de fans se pregunten, ¿volvieron Burak y Neslihan? Todo comenzó cuando fueron captados saliendo discretamente de una clínica especializada en terapia de pareja en el corazón de Estambul. Y aunque intentaron esquivar las preguntas de los periodistas, Burak, visiblemente emocionado, se detuvo y dijo con voz serena, «Estoy empezando a conocerme de nuevo». Esta vez, por Neslihan. La frase no tardó en viralizarse. Medios de comunicación, fans y analistas de espectáculos comenzaron a preguntarse, ¿estamos frente a una reconciliación? Según fuentes cercanas a la pareja, Burak y Neslihan decidieron asistir a terapia no como una última opción, sino como un intento valiente de reconstruir algo que todavía palpita entre ellos. Hay heridas que no se ven, pero que pesan. Nosotros no queríamos seguir arrastrándolas, habría dicho Neslihan durante una de las sesiones, según un testimonio que filtró un asistente del centro terapéutico. Ella fue quien habría propuesto el proceso, siento que aún hay algo por sanar entre nosotros. Si vamos a cerrar el ciclo, que sea con verdad y con el corazón limpio. Y si vamos a seguir, que sea desde la conciencia. La historia de amor entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül ha sido una montaña rusa. Desde su primer encuentro en el set de una recordada serie, donde la química traspasaba la pantalla, hasta los rumores de distanciamiento, tensión y silencio mediático. Pero nunca había habido una declaración tan directa como la de hoy. No quiero repetir los errores del pasado. Estuve tan centrado en mi carrera, en mis compromisos, que dejé de mirar a los ojos a la persona que tenía al lado. Hoy quiero cambiar eso, confesó Burak a un periodista que lo abordó a la salida de la consulta. Y añadió, lo que siento por ella nunca se fue. Solo estaba sepultado por el ruido. Los seguidores de ambos no han tardado en reaccionar. En redes sociales, los hashtags #Burak y Neslihan y #Amor que sana han sido tendencia durante horas. Miles de mensajes de apoyo, esperanza y emoción inundan los comentarios. Si ellos vuelven, vuelvo a creer en el amor, escribió una fan en Twitter. Un dato que ha llamado mucho la atención es que, según informantes del centro terapéutico, las sesiones se están centrando en la comunicación emocional y en revisar los patrones que ambos repitieron en su relación. Ellos no están aquí por capricho, ni para aparentar. Se están abriendo el uno al otro de una forma que nunca habían hecho antes, aseguró una fuente. Un detalle particularmente revelador fue lo que ocurrió durante la última sesión, cuando el terapeuta les pidió escribir una carta simbólica dirigida el uno al otro. Burak, con la voz entrecortada, leyó unas líneas que conmovieron incluso al equipo presente, a veces no supe cómo estar, no supe cómo cuidarte. Pero cada día que pasa, entiendo lo que perdí y lo que aún puedo recuperar si me dejas quedarme. Según quienes estuvieron presentes, Neslihan no pudo contener las lágrimas y le respondió con un simple gracias por decirlo. El entorno profesional de ambos también ha comenzado a notar los cambios. Personas del equipo de rodaje de sus respectivos proyectos mencionan que se les ve más serenos, más enfocados y menos reactivos a los comentarios externos. Neslihan ha empezado a sonreír más en el set. Es como si se hubiera quitado un peso de encima, comentó un estilista que trabaja con ella desde hace años. La pareja, que en el pasado evitaba cualquier tipo de exposición pública conjunta tras su separación, ha dado señales de apertura. El hecho de acudir juntos a un espacio terapéutico sin esconderse del todo es visto por muchos como un gesto de madurez y autenticidad. No lo estamos haciendo para que hablen de nosotros. Lo hacemos para poder mirarnos con honestidad, habría dicho Neslihan a su terapeuta, según declaraciones filtradas. En una aparición reciente,
Burak fue abordado nuevamente por la prensa mientras salía solo de una cafetería. Al ser consultado por el estado actual de su relación, simplemente respondió, no sé qué va a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo, estamos hablando desde el alma. Y eso ya es un milagro. La frase, breve pero potente, dejó en claro que el proceso que están viviendo no es una simple reconciliación pública, sino una reconstrucción desde adentro. Por otro lado, Neslihan publicó una historia en su perfil privado de Instagram con una imagen de un atardecer y una frase que muchos interpretaron como una indirecta, a veces hay que perderse para volver a encontrarse. Sus seguidores más fieles de inmediato lo relacionaron con Burak, generando nuevamente un aluvión de comentarios y teorías. Un punto que genera gran expectativa entre los fans es si esta nueva etapa también podría reflejarse en un proyecto en conjunto. Los rumores sobre una nueva producción que los tendría como protagonistas han comenzado a circular. Volver a actuar juntos sería el broche de oro para este proceso, dijo un productor que trabajó con ellos en el pasado. Sin embargo, ninguna de las partes ha confirmado o desmentido la posibilidad. Mientras tanto, el terapeuta que los acompaña en este camino, cuyo nombre no ha sido revelado por razones de privacidad, habría comentado a colegas del gremio que pocas veces he visto tanta disposición para sanar de verdad. Sin máscaras, sin postureos. Están dispuestos a mirar su dolor de frente, y eso es lo que transforma. El proceso, según se ha filtrado, incluiría una próxima etapa de reencuentros simbólicos, donde la pareja revivirá ciertos momentos significativos de su historia con una nueva mirada. Uno de estos encuentros podría realizarse en el mismo lugar donde grabaron la icónica escena que los lanzó a la fama. Quiero verla ahí, no como antes, sino como ahora. Con todo lo que hemos vivido encima, pero más libres, habría dicho Burak en una de las sesiones. El público, por su parte, no deja de expresar su deseo de verlos renacer como pareja. En plataformas de video, los clips antiguos de sus escenas más recordadas han vuelto a circular con millones de visualizaciones, acompañados de comentarios como, su amor merece una segunda temporada, pero en la vida real. La historia aún no tiene un final definido. Pero lo que está claro es que tanto Burak como Neslihan han decidido caminar hacia él con los ojos y el corazón bien abiertos. Y quizás, en ese caminar, no solo se redescubran como pareja, sino también como seres humanos. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo para ellos? Veremos a Burak y Neslihan volver no solo como pareja, sino como símbolo de que el amor que se trabaja, puede sanar. Lo cierto es que este viaje apenas comienza, y millones ya están siguiendo cada paso, con el corazón en la mano. Si este video te emocionó tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario, compartir lo que piensas sobre esta valiente decisión de Burak y Neslihan, y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Hasta la próxima, corazones.